Esta plática se llama Creencia de profesores acerca de la naturaleza de las matemáticas y el uso de tecnología en el aula de clases. Estoy un poco nervioso, pero me voy a ir acoplando. Déjenme poner mi cronómetro. Me llamo Mario Sánchez Aguilar y yo trabajo en el Instituto Politécnico Nacional de México. Primero, quiero dar las gracias. ¿Por qué no avanza? Por haberme invitado. Me parece que fue Carolina Guerrero. De hecho, fue rara la invitación porque Carolina decía, leímos un artículo que escribieron y queremos que hables de ese artículo. Y le decía, pero tengo unas cosas más nuevas, más. No, queremos que hables de ese artículo. Bueno, entonces tuve que visitar otra vez este artículo que hice en colaboración con mis colegas Moren Misfeld, que en ese momento estaba en Aalborg, ahora está en la Universidad de Copenhague, y con mi colega Uffe Thomas Jankevis de la Universidad de Aarhus. En esta plática voy a hablar de ese estudio porque eso fue lo que me pidieron y es parte del agradecimiento. Me dio la oportunidad de revisitar esto. Me acordé de lo divertido que fue hacerlo y de lo interesante que fue jugar con teorías. Para no consumir más tiempo, voy a empezar. Ahora, eso que acabo de decir está escrito, lo que voy a decir está escrito en ese artículo. Lo único que tendría de ventaja estar aquí es que podríamos interactuar. Pero si dicen, ¿para qué estoy oyendo a Mario? Mejor me voy, les voy a ayudar con eso. Miren, el hallazgo principal de nuestro estudio es que creemos que las creencias que tienen los profesores acerca del aprendizaje, de la enseñanza de las matemáticas y de la matemática como disciplina científica, influyen sus creencias sobre el uso de tecnología en la enseñanza de las matemáticas. Ese es el resultado principal. Si se quieren ahorrar la plática, eso es. Ahora voy a entrar ahora sí en detalles. Tengo un plan con 5 pasos. El paso 5 no lo voy a mostrar, no llegué ahí, pero voy a llegar hasta el paso 4. Voy a iniciar con lo 1, un poco de introducción y cuáles eran las preguntas de investigación que se presentaban aquí. Ay, estoy viendo que no tengo referencias. Qué mal presentación, me veo muy poco profesional. Bueno, este estudio está enmarcado en el campo de creencias, creencias sobre profesores de matemáticas. Y se sabe que uno de los factores que influyen en cómo los profesores y profesoras adoptan, implementan la tecnología en su aula tiene que ver con sus creencias. Es uno de los factores que influye. Por ejemplo, creencias de cómo se aprende, creencias de cómo se enseña, de la eficacia de la computadora, etc. Entonces, hay muchos estudios de eso. Y nosotros nos preguntábamos si podría haber una relación o una influencia entre las creencias que tienen los profesores sobre la naturaleza de las matemáticas como disciplina científica y su uso de tecnología. Entonces, se plantearon estas preguntas de investigación. Ahora que los estaba escribiendo, a lo mejor uno podría decir que la 1 y la 2 son como auxiliares, que lo que realmente queríamos explorar era la 3. Pero bueno, la 1 es ¿qué creencias tienen 3 profesoras? De hecho, son profesoras que participaron en este estudio acerca de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas. La 2 es ¿qué creencias tienen sobre las matemáticas como disciplina científica? Y la 3, ¿cuáles son las relaciones entre las creencias que tienen sobre uso de tecnología y sus creencias de matemáticas como disciplina? ¿Se podrían derivar una o ser afectadas unas por otras? Eso es más o menos la pregunta 3. Ahora, ya voy al paso 2, resistan. ¿Debo durar menos o más? No sé si voy rápido o lento. Ok, 2, un poco de teoría. Voy a tener que hablar de teoría porque esta investigación, eso es algo que tuvo de divertido, jugar con teorías. De hecho, es una investigación, como veremos, muy guiada por ciertos conceptos. Bueno, voy a hablar un poco de creencias sobre profesores de matemáticas. Los que están especializados con este campo saben que es, como dice Pajares, messy, ¿no? Es un desorden en cuanto a
bueno, no hay consenso sobre muchos objetos que se tratan en el campo afectivo. Uno de ellos es creencias. Pero bueno, para no meterme en ese debate, voy a agarrar un clásico, Philip, 2007, y dice que una creencia son entendimientos que tenemos las personas, ¿no? Que tienen un carácter psicológico, son premisas, preposiciones acerca del mundo y que uno piensa que son ciertos. Eso voy a usar como definición, insisto, estoy consciente que esto es un debate abierto. Tres ideas claves sobre la investigación acerca de creencias de profesores de matemáticas y que son relevantes para esta presentación. La primera, las creencias de los profesores se han asociado con sus intenciones, sus planes de práctica y su práctica misma, las prácticas reales. Eso hay evidencia de eso. Se cree que existe ese vínculo. Que el cómo das clases, el cómo tiene que ver mucho con tus creencias de cómo se aprende matemáticas, cómo... Sí, me estaba acordando cuando estudiaba en la universidad, se ve que no llegué tarde, ¿verdad? Ya me voy a poner a platicar. Había una profesora que teníamos que nos enseñaba productos notables y factorización. Y nos ponía muchos ejercicios, muchos. Era excesivo en ese momento. Nos ponían 300, 400 ejercicios de factorización de un día hacia al otro, de un día para otro. Y ahora, yo después con el tiempo pensaba, porque fue traumático para mí esa etapa con esa profesora, y con el tiempo pensaba que tenía que ver con sus creencias de cómo uno aprende matemáticas, ¿no? Supongo que ella creía que era un asunto de hacer muchos ejercicios, muchísimos. Ok, me desvié. Otro punto importante, segundo punto importante, se cree que existen sistemas de creencias conformados por unas creencias más centrales, más arraigadas, le voy a llamar, y otras creencias más periféricas, incluso más susceptibles al cambio. Sin embargo, los que estudian esto de afectos afectivos saben que es difícil esto de cambio de creencias porque le asignan un carácter un poco más cognitivo que a otros objetos afectivos como, no sé, las actitudes, las emociones. En fin, hay sistemas. Se cree que hay sistemas de creencias con unas en el kernel, en el núcleo, más arraigadas y otras periféricas, más susceptibles al cambio. Y también se cree que puede haber creencias localizadas como en cajitas, en grupos aislados, que permiten que existan creencias contradictorias en un mismo sistema. Eso, de hecho, no solo con creencias, lo hemos visto en estos estudios que tienen que ver, es la idea que está atrás de conflicto cognitivo, ¿no? Cuando resuelves un problema de matemáticas de una manera, cuando te lo ponen de cierta forma y puedes contestar de una manera muy distinta el mismo problema, solo formulado de manera distinta, y no darte cuenta que tienes una contradicción matemática. Bueno, lo que estoy queriendo subrayar aquí es cómo hay explicaciones del por qué eso puede suceder, que nuestros sistemas de creencias coexistan creencias contradictorias sin necesariamente llegar a un conflicto. Ok, esas son las tres ideas claves. Voy a continuar. Ahora seguimos hablando de teoría, parte 2, un poco de creencias de profesores sobre uso de tecnología en la educación matemática. Al igual que la relación entre creencias y prácticas en general, también hay evidencia que muestra una conexión entre las creencias de los profesores, profesoras acerca de la enseñanza y aprendizaje de matemáticas y su adopción y uso en su propia clase, en su propia docencia. También, no solo hay eso, también ya hay clasificaciones de sistemas de creencias de profesores de matemáticas. Eso se puede encontrar en la literatura. Por ejemplo, Ehrens y Eichler en 2015 clasifican en dos grandes grupos
las creencias de profesores de matemáticas hacia la tecnología. Una categoría la llaman, un grupo lo llaman de old school, son profesores, docentes que expresan dudas y resistencia hacia el uso de tecnología en su docencia, y otros, los que apoyan el uso de tecnología, es el segundo grupo, y ellos usan la tecnología para promover una aproximación a la enseñanza orientada hacia los problemas. No es la única clasificación, esta es una tesis de doctorado, según recuerdo, y él hace esta clasificación de creencias de profesores con relación al uso de tecnología. Por ejemplo, estos que les llama creencias post-mastery, son profesores que creen que la tecnología no debe ser introducida, sino hasta después de que los estudiantes dominen los conceptos y los procedimientos a mano, como decimos en México, con lápiz y papel. Al final, la última viñeta, están los profesores con exploratory beliefs. Ellos creen que se puede y se debe usar la tecnología para aprender conceptos y procedimientos matemáticos. Y los pre-mastery es una posición un poco intermedia de estas dos que acabo de mencionar. Estos dos que acabo de decir, estas dos clasificaciones pueden verse gráficamente y de manera conjunta en esta imagen que muestro aquí. Puede verse como un continuo que va de izquierda a derecha o también de derecha a izquierda. Es común aparejar estas dos clasificaciones. En el old school podemos poner a profesores y profesoras con creencias post-mastery o con, de plano, sin creencias sobre tecnología. No creen que deba usarse para nada, es como un extremo, ¿no? Y las personas que apoyan la tecnología pueden estar en la derecha y se emparejan con pre-mastery y exploratory beliefs. Bueno, esto fue parte del trabajo que hicimos, ¿no? Ver estas clasificaciones, ver en qué se parecían. Esta gráfica es un resultado de ese ejercicio. Bien. ¿Por qué estoy presentando esto? Han de decir, ¿y esto para qué? Es que esto lo utilizamos en el análisis de datos. Por eso es que lo estoy presentando. Bien. Resistan, sigo en creencias. Esta parte a mí me parece interesante. Si Alberto López nos está viendo, a lo mejor también le parece interesante. Son creencias de profesores acerca de las matemáticas como disciplina científica. Aquí también ya se han propuesto clasificaciones. Por ejemplo, Paul Ernest en el 89 identifica posiciones filosóficas entre profesores de matemáticas. Por ejemplo, uno que llama él instrumentalistas, donde ven a las matemáticas como una acumulación de hechos, de reglas, habilidades que deben usarse para alcanzar un fin extramatemático. Hay otra categoría de Ernest, donde él los llama a otra postura filosófica, los platonistas, ven a las matemáticas como un cuerpo de conocimiento estático, aunque unificado, conciben a las matemáticas como algo que se descubre, es decir, no es algo que se ha inventado o creado por los humanos. Y finalmente, los resolutores de problemas, que ven a las matemáticas como un campo de la creación y la invención humana, el cual es dinámico, se encuentra en continua expansión, es decir, es un producto cultural. Para ellos las matemáticas son un proceso de indagación y de llegar a conocer, no es un producto acabado, ya que sus resultados están abiertos a revisión. Bien, entonces, esta es una clasificación que se encuentra en la literatura de posturas acerca de la naturaleza de las matemáticas. Kim Beswick, en dos artículos, 2005 y 2012, toma estas categorías que acabo de mencionar de Ernest acerca de las naturalezas de las matemáticas, y en el mismo libro viene otra categorización también de Ernest de creencias de profesores, pero acerca del aprendizaje de las matemáticas. Toma esas dos, Kim Beswick, y las combina con otro sistema, otra categorización de Van Soest y colegas sobre la enseñanza de las matemáticas.
y produce lo siguiente, Beswick. Es como lo que yo les mostraba hace rato, la tabla anterior, pero es el mismo ejercicio. De hecho, nos inspiramos aquí, pero agarrando todas estas clasificaciones como para conjuntarlas en un solo lugar. Entonces, ¿cómo se lee esto? Por ejemplo, se puede leer por renglones. Por ejemplo, si tomo el renglón instrumentalista, alguien que ve a las matemáticas como un instrumento, como un medio, ¿no? Para alcanzar un fin extramatemático, a lo mejor sus creencias sobre la enseñanza de las matemáticas son más enfocadas en el contenido y con un énfasis en el performance, en el saber hacer, resolver, técnicas, todo eso. Y sus creencias sobre aprendizaje de las matemáticas probablemente están relacionadas con saber, ¿no? Tener habilidad de algorítmica y una recepción más pasiva del conocimiento. Quise ilustrar cómo se puede leer esta tabla. Eso es lo que traté de hacer. Bien, no sé cómo está el tiempo, no sé. Bueno, pero ya voy en el paso 3, quiere decir que voy más o menos a la mitad. Ok, ya hablé todo esto de creencias. Insisto, ¿por qué les hice gastar o invertir tiempo en eso? Es porque es algo que voy a necesitar más adelante. Ahora déjenme hablarles brevemente del contexto, del método de la investigación. Pues primero, esta investigación es importante aclarar que se realizó en un contexto de un proyecto de intervención a larga escala para promover el uso de tecnologías digitales en el sistema educativo público danés, en particular en los niveles de primaria y secundaria. En México es lo que estudias antes de ingresar al bachillerato, a la preparatoria. De este proyecto han salido muchos datos muy interesantes. Es un contexto muy interesante porque el gobierno está poniendo mucho énfasis en que los estudiantes usen tecnología. Eso incluye a matemáticas. Y como se imaginarán, esto produce fenómenos muy interesantes desde un punto de vista práctico y teórico. Bien, entonces de aquí vienen los datos. Entonces, este proyecto de intervención, pues es grande, duró mucho tiempo, tenía muchas etapas, los profesores tomaban clases teóricas, iban personas a ayudarles a implementar estas tecnologías en las escuelas, había grupos donde los profesores se observaban unos a otros, reuniones con especialistas. Quiero transmitirles que no es un proyecto como improvisado, es que duró cerca de 2 años toda esta iniciativa. Y de ahí es de donde se tomaron profesores, en particular para este estudio profesoras, que estuvieron ahí involucradas y que fueron parte de esta iniciativa. Es decir, ellas tuvieron que implementar estos recursos tecnológicos en sus propias aulas. Los principales datos empíricos del estudio que les estoy platicando son entrevistas semiestructuradas. Otra vez me equivoqué, son 3 profesoras de matemáticas. A través de un grupo focal se les entrevistó. Antes de esto se les dio un cuestionario. Ellas contestaron un cuestionario. De hecho, cuando se realizó este grupo focal, tuvieron tiempo de repasar sus preguntas al cuestionario que ellas dieron individualmente y después se reunían para discutir las preguntas. Enseguida les voy a mostrar las preguntas. Algunas de ellas son bastante interesantes, en mi opinión, y pueden dar mucho tema de discusión. Fue una razón para proponerlas. Pensábamos que eran preguntas, algunas de ellas, pues muy provocadoras. Bueno, mejor se las muestro. El cuestionario es para darles una idea del tipo de preguntas que se hicieron aquí. Por ejemplo, había preguntas sobre tecnología, ¿no? En la clase de matemáticas. Es importante mencionar cómo todas las preguntas de tecnología se tomaron de artículos de investigación sobre tecnología en educación matemática. Eran preguntas que se habían planteado en esos estudios o asuntos que se abordaron en esos estudios.
En el artículo original vienen todas las referencias de dónde se tomó esto. Bien, voy a leer, por ejemplo, las preguntas que se les plantearon. ¿Crees que las técnicas basadas en lápiz y papel se vuelven redundantes con la tecnología? ¿Piensas que la tecnología es una necesidad en las matemáticas de hoy? ¿Qué tanto estás de acuerdo con que los estudiantes deben primero poseer un concepto o un procedimiento antes de que se les permita usar la tecnología en el tratamiento de objetos matemáticos y el desarrollo de procedimientos? ¿Qué tanto estás de acuerdo en que la tecnología hace posible para los estudiantes enfocarse más en el desarrollo y entendimiento de los conceptos? ¿Qué tan importante crees que sea para los estudiantes ser capaces de ver una conexión, por ejemplo, en una aproximación basada en lápiz y papel y otra basada en tecnología? Otra pregunta, ¿hay momentos en la que la tecnología no debería ser usada en la enseñanza de las matemáticas? Por último, ¿piensas que ser apto para usar tecnología relacionada con las matemáticas es parte de ser capaz de hacer matemáticas? ¿Y qué tanto crees que influye la tecnología en moldear el conocimiento matemático de los estudiantes? También, esto es una muestra, no son todos, es solo una muestra. También tengo una muestra de las preguntas que se le hicieron sobre la naturaleza de las matemáticas como disciplina científica. La primera, de vez en cuando uno escucha que las matemáticas se utilizan en distintos contextos. Sin contar aritmética básica, ¿puedes mencionar algún lugar de tu vida diaria o cualquier otro en la sociedad donde las matemáticas sean aplicadas, ya sea directa o indirectamente? Otra pregunta, ¿piensas que las matemáticas hoy tienen mayor o menor influencia en la sociedad que hace 100 años? Otra, ¿cómo crees que llegan ahí las matemáticas que aparecen en tus libros de texto? ¿Qué crees que haga un investigador en matemáticas? ¿En qué consiste su investigación? ¿Crees que hay partes de las matemáticas que se vuelven obsoletas? Si es así, ¿de qué manera sucede? ¿Puedes dar una descripción breve de cómo se construye un área de las matemáticas? ¿Por qué se demuestran los teoremas matemáticos? ¿Los números negativos fueron descubiertos o inventados? ¿Por qué? En general, ¿crees que las matemáticas es algo que se descubre o se inventa? Bien, son preguntas interesantes, como pueden ver. Entonces, lo que voy a hacer ahora, antes, el método, bosquejarlo, todo se transcribió, todo se transcribió e incluso se tradujo, porque de ahí se sacaron muchos artículos, de hecho, este es uno solamente. Se hizo un análisis cualitativo de los datos en el que, por eso invertí todo el tiempo hablando de creencias, porque esas tablas que les mostré condensadas, la de Beswick y la que armamos nosotros, es lo que usamos como lentes teóricos para estar viendo los datos. Ahorita les voy a dar una muestra y hasta ahí voy a acabar porque hasta ahí llegué. Pero en palabras de Abraham Arcabi, uno podría decir que es theory driven, completamente theory driven, en el sentido de que no fue una codificación abierta. Veníamos con categorías predefinidas, veíamos con ellas los datos y tratábamos de acomodarlos, como van a ver, en cajitas. Y creemos que lo anterior permitió crear imágenes o perfiles de las estructuras de creencias de los profesores. Ahora sí, creo que lo que tengo que hacer es entrar a la última parte. Según mi reloj, llevo 23 minutos. Me dijo el moderador que si lo hacía antes sería mejor. Entonces, creo que lo voy a lograr. Creo que esta es la parte final. Algunos análisis. Y con eso voy a acabar. Es una muestra de los análisis. Hay unos análisis mucho más detallados en el documento original. Para presentarlos voy a dividirlos en dos. Voy a mostrarles un par de extractos sobre las discusiones que se tuvieron con las profesoras sobre el uso de tecnología y después un par de extractos sobre las discusiones con ellas mismas acerca de la naturaleza de las matemáticas y el tipo de análisis que hacíamos para darles un poco de la sensación de cómo lo hacíamos. Para eso,
tengo que hacer otra pausa teórica. Discúlpenme, es un poco denso en conceptos, pero hablar brevemente de dos conceptos del área de tecnología en la enseñanza de las matemáticas. El primer concepto, el de potencial de palanca de Tommy Dreyfus. Ahí la idea es cómo la tecnología puede permitirte centrarte en cosas que tú crees que son importantes y dejar a la tecnología que haga el trabajo sucio, ¿no? A lo mejor no perder tanto tiempo en hacer gráficas o dibujos geométricos, quizás para eso usar algún software que permita rápidamente hacer eso y concentrarse, no sé, en la discusión de sus propiedades, etc. Esa es la idea del usar la tecnología como potencial de palanca, acelerando esas cosas y enfocándose en otras. Una consecuencia que puede tener eso, ese uso de tecnología como potencial de palanca, es el fenómeno conocido como caja negra o black boxing, que es la idea de que la tecnología en efecto te va a hacer procedimientos, los va a acelerar, los va a hacer por ti, pero el estudiante va a ser una caja negra, para él va a ver el resultado, pero no sabe en realidad cómo se hizo, no tiene manera de ver dentro de esa caja negra, y eso se ha discutido ampliamente en la literatura, como las consecuencias del black boxing. Desde, por ejemplo, que los estudiantes sean dependientes de una tecnología porque no saben, nunca supieron cómo lo hacían, no saben hacerlo a mano. Aunque hay experimentos que muestran maneras productivas de hacer black boxing, usar black boxing, pero bueno, ya creo que me estoy yendo por otro lado. Creo que ya clarifiqué los dos conceptos, lo de black boxing. ¿Por qué los menciono? Porque van a aparecer en la plática. Déjenme tomar agua, ya vamos a entrar a la parte final, que son extractos. Extractos de las discusiones en el grupo focal con las profesoras y una muestra de los análisis que hacíamos con estos constructos. Bien. Bien, entonces voy a empezar con los extractos de creencias de estas profesoras sobre el uso de tecnología. Es un diálogo, una plática, entonces voy a leerlo por ustedes, sean pacientes, por favor. El primero versa sobre técnicas basadas en papel y lápiz versus técnicas basadas en el uso de tecnología digital. El entrevistador, y ahora el siguiente, todas ustedes lo han mencionado antes, se relaciona con el uso de la tecnología como palanca potencial, ¿verdad? Que puedes lograr que los estudiantes trabajen con los conceptos más rápido. Y la profesora 2 dice, hacer eso es realmente interesante, ¿verdad? No es tan interesante hacer tablas de frecuencia en estadística, ¿verdad? Lo interesante es qué significa para el conjunto de datos específicos con el que estamos trabajando, ¿verdad? La profesora 1. Con GeoGebra tú puedes ver que es facial, dice ahí, pero es fácil. Que es fácil para ellos construir cosas, es más rápido. También en relación con algunos estudiantes a los que se les dificulta dibujar. Profesora 2, sí, te enfocas en las matemáticas y no en las cosas circundantes. El entrevistador ahora, ¿cómo ves la relación entre tecnología y lápiz y papel? ¿Qué tan capaces deberían ser los estudiantes de ver una relación entre estos dos? Y la profesora 3, refiriéndose al cuestionario, dice, yo escribí, no es importante. Y la profesora 1, yo también. Yo dije, no particularmente. Para mí son dos aproximaciones distintas a la misma cosa realmente. Pienso que el lápiz y papel es algo diferente que la computadora. Profesora 2, yo escribí, en algunos casos puede ser importante, porque puede haber estudiantes que no pueden hacer las cosas con lápiz y papel, pero entienden mejor cuando la computadora hace parte del trabajo. Yo no creo que tenga que estar conectado. Ahora el entrevistador, pero es importante que los estudiantes sepan lo que la computadora hace, que lo que la computadora hace se puede hacer con lápiz y papel. La profesora 3, pienso que no importa. Y la profesora 2, no lo sé, bueno, nunca cuestionamos si ellos teclean, digamos, 15 por 27 en la calculadora.
que ellos necesitan saber, tú podrías haber hecho esto con lápiz y papel. Supongo que no es relevante, porque entonces nos mantendríamos justificando la aproximación con lápiz y papel. Y la profesora 3, en relación con esto, con los grados menores al menos, es importante enseñarles cómo hacerlo con lápiz y papel antes de que usen la calculadora, para obtener un entendimiento de qué está sucediendo dentro de la tecnología. En los análisis lo que hacíamos era jugar con estos lentes teóricos y ver qué veíamos en estos diálogos. Por ejemplo, aquí este extracto muestra que las 3 profesoras tienden a ser partidarias de la tecnología con creencias pre-mastery, pero también con cierta indiferencia ante el fenómeno de black boxing. Aparentemente algunas de ellas, para ellas no es relevante que sus estudiantes entiendan cómo se producen o se obtienen los resultados que se obtienen con la calculadora. Una excepción es la profesora 3 cuando habla de los grados menores, que es importante enseñarles cómo hacerlo con lápiz y papel antes de que lo usen con calculadora, que lo hagan con calculadora. Sin embargo, esto parece ser contradictorio con su indiferencia hacia black boxing. Cuando se le pregunta, ¿es importante que los estudiantes sepan que lo que hace la computadora también se puede hacer con lápiz y papel? Ella nada más dijo, pienso que no importa. Bueno, creo que todavía tengo unos minutos, sean pacientes. Por ejemplo, este es otro diálogo sobre situaciones de enseñanza no deseables. Aquí se hablaba, por ejemplo, supongo que se hablaba del caso de que un estudiante tuviera que resolver ecuaciones o sistemas de ecuaciones lineales y le dabas un software para resolverlo, ¿no? Entonces, la tarea se volvía, pues, fácil, ¿no? Un poco sin sentido en ese escenario. Sobre eso era una discusión de donde viene este extracto. El entrevistador inicia diciendo, ¿pueden imaginar alguna situación inconveniente o indeseable basada en el uso de tecnología? Es decir, situaciones que quisieran evitar. Por ejemplo, como mencionaste antes, si los estudiantes van a resolver 10 ecuaciones y le das Word Maths, esa sería una tarea extraña, ¿verdad? La profesora 1, no, eso sería demasiado fácil, ellos no aprenderían. Y el entrevistador, sí. Entonces, si no aprenden, eso sería inconveniente. ¿Te puedes imaginar otra situación así? Y la profesora 1, depende de cuál es el propósito. Si el propósito es entrenar sus habilidades, entonces no es bueno darles una calculadora. Es lo mismo, ¿verdad? El entrevistador, de acuerdo. Entonces, si no hay un acuerdo sobre qué herramienta se puede, y ahí lo interrumpe la profesora 1, si el propósito es que ellos aprendan qué sucede cuando se resuelve una ecuación, entonces no es bueno darles un programa donde resuelven sin un entendimiento de qué se trata. Pero cuando necesitamos hacer algo donde no nos importa cómo obtienen la respuesta, entonces es bueno para ellos saber cómo pueden resolverlo en WordMath. La profesora 2, sí, ser capaz de distinguir si se trata de habilidades aritmético-algebraicas o habilidades de resolución de problemas. Y la profesora 3, las habilidades aritmético-algebraicas son a menudo cuando tú dices, de acuerdo, necesitamos un entendimiento de esto. Entonces nos vamos a sentar sin tecnología, ¿verdad? Quietos. Y la profesora 1, pero claro, por supuesto. Entonces, basado en estas respuestas que vimos, podríamos clasificar las creencias de estas personas como old school y postmastery. Por ejemplo, cuando la profesora afirma que si ellos resolvieran con las ecuaciones con software, no aprenderían o que las resolverían sin obtener un entendimiento de qué se trata. Algo similar pasa con la profesora 3 cuando dice que cuando necesitas un entendimiento de las habilidades aritmético-algebraicas, te tienes que sentar sin tecnología. Y la profesora 1 dice, por supuesto, ella está de acuerdo. Bien. Voy a acabar con 2 extractos, mi plática sobre creencias de los profesores acerca de la naturaleza de las matemáticas y brevemente les voy a bosquejar los resultados, que es más o menos esto que estoy haciendo, los perfiles que se crearon de estos profesores. Pero veamos antes estos extractos, por favor. Esto se refiere a, como recuerdan en el cuestionario venía una pregunta sobre la labor de los matemáticos.
la investigación que hacen, etcétera. El entrevistador inicia, ¿qué hacen los matemáticos, por ejemplo, en las universidades, etcétera? ¿En qué consiste su trabajo? Profesora 3, yo he escrito, ellos recolectan datos y razonan sobre ellos para desarrollar la disciplina, no lo sé. Profesora 1, yo he escrito, resuelven problemas matemáticos, encuentran fórmulas, soluciones, ver si pueden descifrar el código sobre pi. Profesora 2, yo solo he escrito un signo de interrogación. Y el entrevistador les pregunta, ¿pueden hacer nuevas matemáticas? Y la profesora 2 dice, bueno, ellos buscan nuevas conexiones en algunas áreas. Yo sé que eso es lo que hacen los ingenieros con programación. Sin embargo, algunas de las matemáticas que ellos conocen, bueno, algunas de ellas deben ser investigadas en las universidades. El entrevistador, nuevas conexiones, claro, pero ¿podemos hablar de nuevas matemáticas? ¿Pueden inventar nuevas matemáticas? No necesariamente que la otra matemática sea incierta, pero profesora 3, me imagino, supongo que no todo se ha descubierto. ¿No acaban de descubrir algo? ¿Qué era? Algo con quantum. No puedo recordar. Bueno, era algo que no solo con 0 y 1 se podía construir un sistema binario, pero que ellos habían descubierto un nuevo sistema numérico, quantum. ¿Cómo se llamaba? Algo con quantum. Profesora 2, no lo sé, no tengo idea. Entonces, vean cómo en las respuestas de estas profesoras se perciben perspectivas, instrumentalistas, cuando dicen, bueno, ellos resuelven problemas, ¿no? Ellos encuentran el código, descifran el código para pi, esas son las de resolución de problemas. E instrumentalistas es cuando las miras como un medio, un instrumento para resolver cosas. Y noten también cómo la profesora 3 habla de que quizás no todo se haya descubierto. Ella habla varias veces, no solo en este extracto, en otras partes de la entrevista, sobre este hecho de que las matemáticas se descubren. Es un conocimiento que se descubre, un poco platonista. Uh-huh. Y bien, me parece que con eso voy a terminar. ¿Cómo termina esta investigación? No lo pude escribir con detalle en las diapositivas, pero se los puedo platicar. Lo que hicimos fueron perfiles de estas profesoras. Creo que lo que les acabo de mostrar les da una muestra. Y lo que encontramos interesante es el hallazgo principal que les mostraba al principio, es que los datos sí sugerían una relación entre sus creencias sobre la naturaleza de las matemáticas y cómo declaraban que usaban cómo eran sus creencias, más bien, sobre el uso de la tecnología. En esta imagen muestro varios rectángulos etiquetados con de T1, T2 y T3. T es de teacher, es profesor 1, profesora 1, profesora 2 y profesora 3. Y localizamos como en el espacio estos perfiles. Lo que hicimos, ok, la profesora 1 es más, en cuanto a su naturaleza de las matemáticas, es más instrumentalista, pero ve cómo lo que declara coincide con que se deben usar la tecnología, pero después de que sepan, coincidían, no sé si ven mi punto, coincidía su tipo de creencia en el caso de T1 con el tipo de tecnología que declaraba usar sus creencias. Y algo similar parecía con profesora 2. A veces uno la podría clasificar media platonista o media resolutora de problemas, y también tenía una inclinación, sus creencias tenían una inclinación más pre-mastery o exploratory. La que era un poco más difícil de clasificar era la profesora 3. De hecho, hay varios, aquí les mostré alguna declaración contradictoria de ellos. Las entrevistas están llenas de contradicciones en sus declaraciones por parte de la profesora 3. Por eso aparece como no tan claramente localizada como la profesora 1 y profesora 2. Nosotros explicamos esto con eso que dice la teoría, que puede haber, por eso ponía énfasis en esto, sistemas de creencias que permitan la coexistencia de creencias contradictorias.
Y bueno, esa es la principal contribución del artículo. Aquí lo voy a dejar. Creo que lo último que voy a hacer es mostrarles mi correo por si tienen dudas, reclamos por haber llegado tarde y hacerlo con prisa. Les agradezco nuevamente el espacio y la oportunidad de revisitar este artículo. Es todo por mi parte. Les regreso la palabra. Mario, muchísimas gracias por tu charla. Tenemos algunas preguntas y 5 minutos para tal vez decir algunas cosas al respecto. Nos preguntaban por el artículo, si podrías decir dónde, o algún dato del artículo para encontrarlo. Sí, discúlpenme, esto es consecuencia de que me agarraron las prisas. Yo ahí vi 4 de la tarde, ya nunca pensé que era horario de Chile, discúlpenme, pero el artículo, como se muestra en la diapositiva 2, se llama Creencias de profesores acerca de la disciplina de las matemáticas y el uso de tecnología en el salón de clases, y está publicado en una revista semioscura que se llama International Electronic Journal of Mathematics Education. Lo que puedo hacer, si todos lo ven, no sé cómo está configurado esto, sí, puedo enviar el link directo porque es un artículo de acceso abierto y seguramente va a estar mejor explicado que como lo hice yo. Creo que con eso respondería. Si pongo el link en este momento en el chat, creo que eso ayudaría. Perfecto, gracias, Mario. Y mira, tal vez nos queda tiempo para una pregunta más de la profesora Carolina Guerrero del Instituto de Matemáticas. Dice, las creencias son un aspecto que junto con algunos estudiantes de doctorado hemos comenzado a explorar en la línea de modelación y tecnología. En este sentido, nos gustaría saber tu opinión sobre la influencia de la formación del docente en sus creencias o la influencia del contexto en ellas, por ejemplo, la infraestructura. Uh-huh. Déjame ver si estoy entendiendo la pregunta, Carolina. Es si la formación que reciben los profesores, por ejemplo, procesos de profesionalización, ¿tienen influencia sobre sus creencias? ¿Es esa la pregunta? No sé si estoy entendiendo bien. Carolina responde sí, es eso. Ok. Sí, yo pienso que sí debe de, bueno, no, lo digo con base en mi experiencia práctica, o sea, rápidamente cuento una anécdota. He visto profesores, a ver, déjenme ordenar mis ideas. Por ejemplo, posgrados donde a los profesores, como parte de su proceso de profesionalización, se les acerca a la disciplina de la educación matemática. ¿Qué quiero decir con se les acerca? Se les pone en contacto con teorías, con investigaciones, de resultados propios de nuestra disciplina, y eso es parte de su formación. Yo he visto profesores que han sido y profesoras sometidas a esa aproximación, a esa manera de profesionalización, y ellos mismos me han confesado cómo, insisto, es más anecdótico lo que estoy contando, cómo al regresar a sus salones de clase cambia la manera en que ven su aula. Por ejemplo, alguien me contaba antes, si un estudiante se equivocaba, yo decía, ese estudiante es burro, como decimos en México, ¿no? Es un poco lento, no entiende. Dice, y hoy en día, no, trato de ver por qué está contestando así. Debe de haber detrás de su respuesta un mecanismo por el cual es lógico lo que está contestando. Creo que esta anécdota ilustra, Carolina, que cambia su manera de ver de las personas. Entonces, regresando a tu pregunta, pienso que sí debe de haber conexiones entre la manera en que son entrenados y profesionalizados los profesores y profesoras y su manera de ver el mundo en el que trabajan, su mundo profesional. Esa es mi respuesta anecdótica.